Imaginen por un momento el año 1872. Un joven asiriólogo británico llamado George Smith está trabajando en los sótanos del Museo Británico, descifrando meticulosamente unas extrañas tablillas de arcilla cubiertas de marcas en forma de cuña. De repente, sus ojos se abren como platos. Lo que acaba de leer lo deja sin aliento. Es la historia del diluvio universal, pero no la versión bíblica que conocemos, sino una versión mucho más antigua, escrita en una lengua que había permanecido en silencio durante más de 2000 años. Smith acababa de descubrir algo extraordinario, que miles de años antes de que se escribiera la Biblia existían civilizaciones que no solo sabían escribir, sino que lo hacían en múltiples idiomas sofisticados, cada uno con su propia gramática, literatura y secretos. Había encontrado la puerta de entrada a un mundo lingüístico perdido que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la humanidad. Pero aquí viene lo realmente fascinante. ¿Cómo es posible que hace 5000 años, cuando según muchos creíamos que la humanidad apenas estaba saliendo de las cavernas, ya existieran sistemas de escritura tan complejos que rivalizaban con los nuestros? ¿Y por qué coexistían tantos idiomas diferentes en una región relativamente pequeña? La respuesta nos lleva a Mesopotamia, esa tierra entre ríos que los griegos llamaron el lugar entre aguas, donde nacieron no uno, no dos, sino al menos 4 grandes idiomas que moldearían el destino de la civilización humana: el misterioso sumerio, el conquistador acadio, el enigmático elamita y el casi desconocido casita. Hoy descubriremos cómo estos idiomas no solo coexistieron, sino que se influenciaron, compitieron y, en algunos casos, se devoraron mutuamente en una batalla lingüística épica que duró más de 2 milenios. Una historia que nos revelará secretos sobre nuestros orígenes como especie comunicativa y que, créanme, los sorprenderá hasta el final. Capítulo 2. La cuna de todas las palabras. Para entender esta historia, primero debemos transportarnos en el tiempo. Estamos hablando del año 3500 a.C. Hace más de 5500 años. El mundo que conocemos no existe. No hay Roma, no hay Grecia, no hay China imperial. La mayor parte de Europa está habitada por tribus nómadas que apenas conocen la agricultura. Pero en una pequeña región del actual Irak, algo extraordinario está a punto de suceder. Imaginen las vastas llanuras entre los ríos Tigris y Éufrates. No es un paraíso, es una tierra árida, con veranos abrasadores y un terreno que parece más adecuado para los escorpiones que para los humanos. Sin embargo, precisamente aquí, en este lugar aparentemente inhóspito, la humanidad dará el salto más importante de su historia, la invención de la escritura. ¿Pero por qué aquí? La respuesta está en el agua. Estos 2 grandes ríos no solo proporcionaban el líquido vital, sino que cada año, durante las inundaciones, depositaban un limo fértil que convertía esta tierra en el granero más productivo del mundo antiguo. Pero con la abundancia vino la complejidad. Había que organizar el riego, distribuir las cosechas, llevar cuentas de los excedentes y, sobre todo, administrar sociedades cada vez más grandes y complejas. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Cuando las sociedades crecen, los idiomas evolucionan. No es casualidad que Mesopotamia, siendo el primer lugar donde nacieron las ciudades, fuera también donde nacieron los primeros sistemas de escritura y con ellos la posibilidad de preservar los idiomas para la posteridad. Pero aquí viene el primer misterio. Cuando los arqueólogos comenzaron a descifrar las tablillas más antiguas, se encontraron con algo completamente inesperado. Los primeros textos no estaban escritos en un solo idioma,
sino que ya desde el principio había evidencia de múltiples lenguas coexistiendo. Era como si esta región hubiera sido, desde sus orígenes, una Babel lingüística. ¿Cómo sabemos esto? Porque las tablillas más antiguas contienen algo que los especialistas llaman listas bilingües, vocabularios que traducen palabras de un idioma a otro. Imaginen, hace 5000 años, alguien ya había creado los primeros diccionarios de traducción de la historia. Esto nos dice que la diversidad lingüística no era un problema para estas civilizaciones, sino una realidad que manejaban con sorprendente sofisticación. Los protagonistas de nuestra historia están a punto de entrar en escena. En el sur, dominando las ciudades-estado más prósperas, estaba el sumerio. Una lengua misteriosa que no se parece a ninguna otra conocida y que guardaba secretos que aún hoy nos desafían. Más al norte, extendiéndose gradualmente, estaba el acadio, una lengua semítica, prima lejana del hebreo y el árabe, que sería la primera en crear un verdadero imperio lingüístico. Y desde las montañas del este llegaban dos jugadores más: el eukelamita pesí, hablado por una civilización tan antigua como la mesopotámica, pero mucho menos conocida, y el casita, la lengua de guerreros montañeses que un día conquistarían Babilonia y cambiarían el curso de la historia. Cada uno de estos idiomas tenía su personalidad, sus secretos y su destino. Algunos dominarían durante siglos, otros desaparecerían sin dejar rastro, y uno de ellos sobreviviría como lengua sagrada durante más de 1500 años, después de que nadie lo hablara en las calles. ¿Están listos para conocer sus historias? Porque lo que descubriremos nos hará replantearnos todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la comunicación humana. Capítulo 3. El enigma sumerio, la lengua que cambió el mundo. Comencemos con el protagonista más misterioso de nuestra historia, el sumerio. Si los idiomas fueran personas, el sumerio sería ese genio solitario que aparece de la nada, revoluciona todo y luego desaparece dejando tras de sí un legado imposible de ignorar. ¿Por qué digo que es misterioso? Porque hasta el día de hoy, después de más de 150 años de investigación, nadie sabe de dónde vino. El sumerio es lo que los lingüistas llaman una lengua aislada. No tiene parientes conocidos. Es como si hubiera aparecido completamente formado en el sur de Mesopotamia, sin conexión con ninguna otra familia lingüística del planeta. Imaginen el desafío. Los especialistas han comparado el sumerio con cientos de idiomas antiguos y modernos. Lo han confrontado con las lenguas sino-tibetanas, con las dravidias de la India, con idiomas africanos, caucásicos, incluso con lenguas amerindias. Resultado: nada. El sumerio sigue siendo un huérfano lingüístico, único en su especie. Pero lo que realmente nos fascina del sumerio no es solo su origen misterioso, sino lo que logró, porque este idioma sin parientes conocidos fue el primero en la historia humana en ser puesto por escrito, y con ello cambió para siempre el destino de nuestra especie. La historia comienza alrededor del 3300 a.C., en ciudades como Uruk, Ur y Lagash. Los sumerios habían creado algo nunca visto: verdaderas ciudades con decenas de miles de habitantes, templos monumentales y sistemas de administración increíblemente complejos. Y aquí surgió el problema: ¿cómo controlar toda esta complejidad sin un sistema de registro? La solución fue genial en su simplicidad. Tomaron arcilla fresca, la más abundante y barata de las materias primas, y comenzaron a hacer marcas en ella con cañas cortadas. Al principio, estos signos eran simples dibujos: un círculo para el sol, líneas onduladas para el agua, la figura de una vaca para el ganado. Pero gradualmente algo extraordinario comenzó a suceder.
Los escribas sumerios descubrieron que podían usar estos signos no solo para representar objetos, sino también sonidos. Por ejemplo, la palabra sumeria para flecha sonaba igual que la palabra para vida. Entonces, cuando querían escribir vida, simplemente dibujaban una flecha. Era el nacimiento del principio fonético, la base de todos los sistemas de escritura posteriores. Pero aquí viene lo verdaderamente impresionante. El sistema cuneiforme sumerio no se quedó en lo básico. Con el tiempo, desarrollaron signos para conceptos abstractos, para partículas gramaticales, incluso para indicar cómo debía pronunciarse una palabra. Crearon lo que podríamos llamar el primer sistema de escritura verdaderamente completo de la historia. ¿Y saben qué nos dice esto sobre la mente sumeria? Que no eran simples agricultores que de repente tuvieron una idea brillante. El nivel de abstracción necesario para crear un sistema así revela mentes sofisticadas, capaces de pensar simbólicamente de maneras que nos siguen impresionando hoy. Los textos más antiguos que conservamos son, como era de esperarse, listas de inventario, 10 cabras para el templo de Inanna, 20 jarras de cerveza para los trabajadores. Pero rápidamente el sumerio comenzó a usarse para mucho más. Aparecieron los primeros códigos de leyes, los primeros contratos comerciales, las primeras cartas personales. Y luego llegó algo que cambiaría la humanidad para siempre: la literatura. Los sumerios no solo inventaron la escritura, inventaron la literatura escrita. El primer poema del que tenemos noticia, la primera obra épica, el primer texto religioso complejo. Todo surgió en sumerio. Imaginen el momento en que un escriba sumerio, allá por el 2700 a.C., decidió poner por escrito las aventuras de Gilgamesh, rey de Uruk. No sabía que estaba creando la primera obra maestra de la literatura universal, un texto que influiría en la Ilíada, en la Biblia, y que seguiríamos leyendo 5000 años después. Pero el verdadero genio del sumerio no estaba solo en lo que decía, sino en cómo se expandió. Porque muy pronto, este sistema de escritura comenzó a viajar. Mercaderes sumerios llevaron las tablillas cuneiformes a lugares tan lejanos como Ebla, en la actual Siria, a más de 500 kilómetros de distancia. Y allí otros pueblos comenzaron a adaptar el sistema sumerio para escribir sus propias lenguas. Era el nacimiento de la primera globalización lingüística de la historia. El sumerio se había convertido en la primera lengua franca internacional, el primer idioma que trascendía fronteras étnicas y geográficas. Durante más de 1000 años, desde el 3300 hasta el 2300 a.C., el sumerio reinó supremo en Mesopotamia. Era el idioma de la administración, del comercio, de la religión y de la alta cultura. Si querías ser alguien en el mundo de aquella época, tenías que saber sumerio. Pero entonces llegó el momento que cambiaría todo. Desde el norte, una nueva fuerza estaba creciendo. Hablaban una lengua diferente, pertenecían a una familia lingüística distinta y tenían planes ambiciosos. Los acadios estaban a punto de entrar en escena, y con ellos la primera gran revolución lingüística de la historia estaría a punto de comenzar. Pero ¿cómo un idioma que había dominado durante más de un milenio pudo ser desplazado? ¿Y qué secretos del sumerio lograron sobrevivir incluso después de su aparente muerte? Las respuestas nos llevarán al corazón de una de las historias más fascinantes de la lingüística antigua. Capítulo 4. La conquista acadia, cuando una lengua construye un imperio. El año 2334 a.C. marcó un antes y un después en la historia de Mesopotamia y, sin saberlo entonces, en la historia de los idiomas humanos. Un hombre llamado Sargón, cuyo nombre acadio, Sharrukin, significa el rey es legítimo, estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre.
Pero antes de conocer la historia de Sargón, necesitamos entender de dónde venían los acadios y, sobre todo, qué los hacía tan diferentes de los sumerios. Porque mientras el sumerio era esa lengua misteriosa sin parientes conocidos, el acadio pertenecía a una familia que conocemos muy bien, la familia semítica. ¿Qué significa esto? Que el acadio era primo hermano de idiomas que aún hoy se hablan, del hebreo, del árabe, del arameo. Si ustedes supieran acadio y viajaran en el tiempo, podrían tener una conversación básica con Abraham, con Jesús de Nazaret o con Mahoma. Es una conexión que nos eriza la piel. El acadio era nuestro enlace directo con las raíces más profundas de las tradiciones judeocristianas e islámicas. Los acadios habían estado viviendo en Mesopotamia durante siglos, principalmente en la región norte, conviviendo pacíficamente con los sumerios del sur. Eran comerciantes, artesanos, soldados. Muchos habían aprendido a leer y escribir en sumerio, porque esa era la lengua del progreso y la cultura, pero hablaban acadio entre ellos. Mantenían vivas sus tradiciones y poco a poco fueron creciendo en número y en influencia. Y entonces apareció Sargón. Su historia personal es fascinante y tiene ecos bíblicos que no son casualidad. Según las crónicas que él mismo mandó escribir, Sargón era hijo de una sacerdotisa que no podía criarlo públicamente. Entonces lo puso en una canasta de juncos, la selló con brea y la dejó flotar en el río Eufrates. Un jardinero real lo encontró y lo crió como hijo propio. ¿Les suena familiar? Claro, es casi idéntica a la historia de Moisés. Pero la leyenda de Sargón es 1000 años más antigua, lo que nos dice algo fascinante, que los relatos bíblicos bebieron directamente de las tradiciones mesopotámicas. El acadio no solo influyó lingüísticamente en el hebreo, también influyó en sus narrativas fundacionales. Pero volvamos a Sargón. Este hombre, de orígenes humildes, se las arregló para convertirse en copero del rey de Kish, una ciudad-estado sumeria. Y allí, observando desde dentro cómo funcionaba el poder, comenzó a planear algo nunca visto: la unificación de toda Mesopotamia bajo un solo gobierno. ¿Por qué era esto revolucionario? Porque hasta entonces Mesopotamia había sido un mosaico de ciudades-estado independientes, cada una con su propio rey, sus propios dioses y a menudo sus propias variantes lingüísticas. Sumer era más un concepto cultural que político. Sargón soñaba con algo completamente diferente, un verdadero imperio. Y aquí es donde la historia lingüística se vuelve apasionante. Cuando Sargón comenzó sus conquistas alrededor del 2334 a.C., no solo estaba unificando territorios, estaba unificando lenguas, porque Sargón tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Declaró al acadio como idioma oficial de su imperio. Imaginen el impacto. De la noche a la mañana, escribas que habían pasado años aprendiendo el complejo sistema sumerio tuvieron que adaptarse a escribir en acadio. Administradores que llevaban décadas redactando documentos en sumerio tuvieron que cambiar de idioma. Era la primera política lingüística de la historia conocida. Pero aquí viene lo genial. Los acadios no rechazaron el sistema de escritura sumerio. Al contrario, lo adoptaron y lo adaptaron. Tomaron los signos cuneiformes que habían sido creados para el sumerio y los modificaron para escribir acadio. Era un desafío enorme, porque las dos lenguas eran completamente diferentes. El sumerio era una lengua aglutinante, donde se añadían sufijos para crear significados complejos. El acadio era una lengua flexiva semítica, con raíces de 3 consonantes que se modificaban internamente. Era como intentar escribir español con caracteres chinos, técnicamente posible, pero increíblemente complicado. Los escribas acadios resolvieron esto de manera brillante. Mantuvieron muchos signos sumerios para conceptos complejos, especialmente los relacionados con la religión y la cultura,
pero desarrollaron nuevas formas de representar la gramática acadia. El resultado fue un sistema híbrido, donde una sola tablilla podía contener signos que representaran sonidos acadios, palabras enteras sumerias y conceptos mixtos. Esto creó algo único en la historia: los primeros textos verdaderamente bilingües. Los escribas acadios tenían que dominar ambos idiomas, porque constantemente estaban traduciendo conceptos de uno al otro. Y aquí está la clave. Gracias a esta necesidad, crearon los primeros diccionarios y gramáticas comparativas de la historia. Es por estas listas bilingües acadio-sumerias que hoy podemos leer sumerio. Los acadios, sin saberlo, se convirtieron en los primeros lingüistas comparatistas, preservando para la posteridad una lengua que de otra manera se habría perdido para siempre. Pero volvamos al imperio de Sargón. Su éxito fue arrollador. En pocas décadas había conquistado no solo toda Mesopotamia, sino territorios que se extendían desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, desde las montañas de Anatolia hasta los desiertos de Arabia. Era el primer imperio verdadero de la historia, y su lengua oficial era el acadio. ¿Qué significó esto para la expansión lingüística? Que por primera vez en la historia humana un solo idioma se extendió a través de miles de kilómetros, uniendo pueblos que nunca antes habían tenido contacto directo. El acadio se convirtió en la primera lengua verdaderamente internacional. Mercaderes de Anatolia escribían contratos en acadio. Reyes de Siria enviaban cartas diplomáticas en acadio. Sacerdotes de Elam copiaban textos religiosos en acadio. Era el inglés de la Edad del Bronce, la lengua franca que conectaba civilizaciones. Pero el verdadero genio del experimento acadio no estaba solo en su expansión geográfica, sino en su capacidad de adaptación cultural. Los acadios no impusieron su cultura a la fuerza. La mezclaron con las tradiciones locales. Adoptaron los dioses sumerios, las técnicas artísticas, incluso muchas tradiciones literarias, pero las expresaron en su propia lengua. Esta fusión cultural se refleja perfectamente en los textos que conservamos. La épica de Gilgamesh, originalmente compuesta en sumerio, fue reescrita y expandida en acadio, convirtiéndose en la versión que conocemos hoy. Los himnos religiosos fueron traducidos, los códigos legales fueron adaptados, las listas de reyes fueron actualizadas. El resultado fue algo extraordinario: una cultura híbrida sumerio-acadia que era más rica y compleja que cualquiera de sus componentes originales. El acadio no había destruido el sumerio, lo había absorbido, transformado y en muchos sentidos perpetuado. Durante más de 1500 años, desde el 334 hasta aproximadamente el 700 a.C., el acadio dominó Mesopotamia y gran parte del Medio Oriente. Evolucionó, se dividió en dialectos regionales, se adaptó a nuevas realidades políticas, pero mantuvo su posición como la lengua de la civilización. Los dos dialectos principales que emergieron nos cuentan la historia política de la región. El babilonio en el sur, centrado en la gran ciudad de Babilonia, y el asirio en el norte, sede de los feroces imperios asirios que dominarían el primer milenio antes de Cristo. Pero aquí viene algo fascinante. Mientras el acadio conquistaba el mundo, el sumerio no había muerto del todo. De hecho, había comenzado una segunda vida, más misteriosa y duradera que la primera, porque los acadios, en su respeto por la tradición sumeria, habían transformado el sumerio en algo que nunca había sido antes: una lengua sagrada. ¿Cómo sobrevivió una lengua muerta durante más de 1500 años? ¿Y qué papel jugaron en esta historia los misteriosos pueblos que llegaban desde las montañas del este, los elamitas y los casitas? Las respuestas nos llevarán a descubrir algunos de los secretos más fascinantes de la lingüística antigua.
Capítulo 5. Las voces del Este, elamitas y casitas, los rivales olvidados. Mientras sumerios y acadios protagonizaban su drama lingüístico en las llanuras de Mesopotamia, desde las montañas del este observaban otros ojos, hablaban otras lenguas y se forjaban otros destinos. Es hora de conocer a los protagonistas más enigmáticos de nuestra historia, los elamitas y los casitas, dos pueblos que cambiarían el curso de los idiomas mesopotámicos de maneras que ni ellos mismos pudieron imaginar. Comencemos con los elamitas, quizás la civilización más subestimada de la antigüedad. Imaginen una potencia que rivalizó con Mesopotamia durante más de 2000 años, que construyó ciudades magníficas, que desarrolló su propio sistema de escritura y que, sin embargo, permanece prácticamente desconocida para el público general. Esa es la tragedia y el misterio de Elam. ¿Dónde estaba Elam? En lo que hoy es el suroeste de Irán, centrado en la ciudad de Susa, una metrópolis que en su apogeo rivalizaba con Babilonia y Nínive. Pero Elam no era simplemente un reino más, era el eterno rival de Mesopotamia, su némesis geopolítica durante milenios. Y aquí viene lo fascinante desde el punto de vista lingüístico. El elamita era tan diferente del sumerio y del acadio como estos lo eran entre sí. No pertenecía a ninguna familia conocida. Era otra lengua aislada, otro huérfano lingüístico que aparece en la historia sin parientes conocidos y desaparece sin dejar descendientes directos. Pero a diferencia del sumerio, que conocemos principalmente por textos internos mesopotámicos, el elamita nos ha llegado por una ruta mucho más dramática. ¿Saben cómo conservamos la mayoría de textos elamitas? Gracias a las guerras entre Elam y Mesopotamia. Los reyes elamitas tenían una costumbre peculiar. Cuando conquistaban ciudades mesopotámicas, se llevaban como trofeos las estelas y monumentos más importantes. No los destruían, los trasladaban a Susa como símbolos de su victoria. Sin saberlo, se estaban convirtiendo en los primeros arqueólogos involuntarios de la historia. Es así como el famoso Código de Hammurabi, escrito originalmente en acadio, fue encontrado en Susa. Los elamitas se lo habían llevado como botín de guerra, preservándolo accidentalmente para la posteridad. Ironías de la historia. Una de las piezas más importantes del derecho mesopotámico sobrevivió gracias a sus enemigos tradicionales. Pero volvamos al idioma elamita en sí. Los textos más antiguos que conservamos datan del 2600 a.C., prácticamente contemporáneos con el auge del imperio acadio. Y desde el principio vemos algo fascinante. Los elamitas adoptaron el sistema de escritura cuneiforme mesopotámico, pero lo adaptaron de una manera completamente única. Mientras acadios y sumerios usaban el cuneiforme de manera relativamente similar, los elamitas desarrollaron su propio estilo. Simplificaron muchos signos, crearon combinaciones nuevas y, sobre todo, desarrollaron lo que los especialistas llaman elamita lineal, un sistema de escritura que parece haber sido una evolución local del cuneiforme. ¿Qué nos dice esto sobre la mente elamita? Que no eran simples imitadores de la cultura mesopotámica, tomaban lo que les servía, lo adaptaban a sus necesidades y creaban algo nuevo. Era una actitud lingüística y cultural que los caracterizaría durante siglos. Los textos elamitas que conservamos nos revelan una sociedad sofisticada y compleja. Tenemos contratos comerciales que muestran redes de intercambio que se extendían desde la India hasta Mesopotamia. Tenemos textos administrativos que revelan un sistema burocrático altamente desarrollado. Y tenemos textos religiosos que nos muestran un panteón único, diferente tanto del sumerio como del acadio. Pero quizás lo más interesante desde el punto de vista lingüístico es que los textos elamitas muestran una diglosia constante. ¿Qué significa esto?
que los elamitas cultos manejaban múltiples idiomas según el contexto. Escribían en elamita para asuntos internos, pero usaban acadio para la diplomacia internacional y ocasionalmente sumerio para textos religiosos especialmente solemnes. Esta flexibilidad lingüística les dio una ventaja estratégica enorme. Los elamitas podían comunicarse directamente con cualquier potencia de su época sin necesidad de intérpretes. Eran, en cierto sentido, los primeros políglotas profesionales de la historia. El elamita tuvo varias fases evolutivas que reflejan la historia política de la región. El elamita antiguo, 2300–1500 a.C., es contemporáneo del auge sumerio-acadio. El elamita medio, 1500–1000 a.C., coincide con el período casita en Babilonia. Y el elamita tardío, 1300 a.C., se extiende hasta la época persa. Y aquí llegamos a uno de los capítulos más extraordinarios de la historia lingüística antigua. Cuando el imperio persa conquistó Elam en el siglo VI a.C., no eliminó el elamita. Al contrario, lo convirtió en una de las 3 lenguas oficiales del imperio junto con el persa antiguo y el acadio. Imaginen, el elamita, que había comenzado como el idioma de un reino montañés, terminó siendo una de las lenguas administrativas del imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Textos elamitas fueron leídos en Persépolis, en Susa, en Babilonia, incluso en lugares tan lejanos como Egipto e India. Pero ahora debemos hablar de los casitas, quizás el pueblo más misterioso de nuestra historia. Los casitas aparecen en los registros históricos alrededor del 1600 a.C., descendiendo de las montañas Zagros con una reputación terrible. Eran los mejores jinetes y domadores de caballos de su época. ¿De dónde venían exactamente? No lo sabemos. ¿A qué familia lingüística pertenecía su idioma? Es un misterio. ¿Cómo lograron conquistar y dominar Babilonia durante más de 400 años? Esa es una historia que parece sacada de una novela épica. El casita es probablemente la lengua más enigmática de todas las que estamos analizando. No conservamos textos largos en casita puro. No tenemos literatura casita, no tenemos gramáticas. Lo que tenemos son fragmentos, nombres personales, términos técnicos relacionados con caballos, nombres de dioses y poco más. ¿Cómo es posible que un pueblo que dominó Mesopotamia durante 4 siglos haya dejado tan pocas huellas lingüísticas? La respuesta nos lleva a entender una de las estrategias de conquista más inteligentes de la historia antigua. Los casitas no impusieron su idioma. Cuando conquistaron Babilonia alrededor del 1595 a.C., después de que un ejército hitita hubiera saqueado la ciudad, los casitas tomaron una decisión extraordinaria. Adoptaron completamente la cultura mesopotámica. Aprendieron acadio, adoptaron los dioses babilonios, continuaron las tradiciones literarias, mantuvieron el sistema legal. En pocas palabras, se babilonizaron completamente. Sus reyes tomaron nombres acadios, patronearon la literatura acadia y construyeron templos a dioses mesopotámicos. ¿Por qué hicieron esto? Por una razón muy práctica. Entendieron que para gobernar eficazmente una población mayoritariamente acadia necesitaban hablar su idioma y respetar su cultura. Era una forma de conquista por asimilación, no por imposición. Esta estrategia funcionó extraordinariamente bien. El período casita, que se extendió desde aproximadamente el 1600 hasta el 1155 a.C., fue una de las épocas más estables y prósperas de la historia babilónica. No hubo grandes revueltas, no hubo resistencia cultural masiva. Los casitas habían logrado lo que pocos conquistadores en la historia: ser aceptados completamente por los conquistados.
Pero desde el punto de vista lingüístico, esta estrategia tuvo una consecuencia fascinante. El casita prácticamente desapareció como lengua escrita. Solo sobrevivió en contextos muy específicos, nombres personales de la élite gobernante, términos técnicos relacionados con la cría de caballos y algunos rituales religiosos específicos. Los pocos términos casitas que conservamos nos dan pistas intrigantes sobre su cultura original. Muchas palabras están relacionadas con caballos, diferentes tipos de monturas, técnicas de doma, partes de los arneses. Esto confirma que los casitas trajeron consigo una revolución tecnológica, el uso masivo del caballo en la guerra y el transporte. También conservamos nombres de dioses casitas, que revelan una religión original muy diferente de la mesopotámica. Dioses de las montañas, de los caballos, de la guerra. Pero lo fascinante es que estos dioses casitas fueron gradualmente identificados con dioses mesopotámicos equivalentes, creando un sincretismo religioso único. Algunos especialistas han intentado clasificar el casita lingüísticamente. Las teorías van desde conectarlo con lenguas caucásicas hasta relacionarlo con idiomas de Asia Central. Pero la evidencia es tan escasa que estas conexiones siguen siendo especulativas. Lo que sí sabemos es que el casita influyó en el acadio de maneras sutiles pero importantes. Ciertos cambios fonéticos que ocurrieron en el acadio durante el período casita podrían deberse a la influencia del sustrato casita. Algunas construcciones gramaticales que aparecen en textos acadios tardíos podrían tener origen casita, pero quizás la influencia más importante del período casita no fue lingüística, sino cultural. Durante los 400 años de dominio casita, se produjo una síntesis cultural extraordinaria que preparó el terreno para el renacimiento neobabilónico posterior. Los casitas patronaron la copia y preservación de textos antiguos. Muchas de las versiones que conservamos de obras sumerias y acadias clásicas fueron copiadas durante el período casita. En cierto sentido, los casitas se convirtieron en los guardianes de la memoria lingüística mesopotámica. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más intrigantes de toda esta historia, la relación entre los casitas y los otros pueblos de la región. Porque durante el período casita, Mesopotamia no era un mundo aislado. Al norte estaban los asirios, que hablaban su dialecto del acadio. Al este persistía Elam, con su lengua misteriosa. Al oeste llegaban influencias de nuevos pueblos semíticos. Esta diversidad lingüística creó un ambiente cultural increíblemente rico. Un mercader de la época podría encontrarse en Babilonia con comerciantes elamitas hablando su lengua ancestral, escribas asirios redactando contratos en su dialecto del acadio, sacerdotes recitando himnos en sumerio clásico y aristócratas casitas intercalando términos de su lengua maternal en conversaciones oficiales en acadio. Era un mundo multilingüe de una complejidad que rivalizaría con cualquier metrópolis moderna. Y lo extraordinario es que este sistema funcionaba. La diversidad lingüística no era vista como un problema, sino como una riqueza, como una herramienta de comunicación e intercambio. Pero esta edad de oro de la diversidad lingüística mesopotámica estaba a punto de enfrentar nuevos desafíos. Desde el oeste llegaban nuevos pueblos semíticos, arameos, fenicios, hebreos. Desde el norte, los asirios estaban construyendo un imperio que rivalizaría con todo lo anterior. Y desde el este, un nuevo poder estaba emergiendo, los persas, que traerían consigo no solo nuevas lenguas, sino nuevas formas de administrar la diversidad lingüística. ¿Cómo evolucionaron estas lenguas durante los siguientes siglos? ¿Cuál fue el destino final del sumerio, que había sobrevivido como lengua sagrada? ¿Qué pasó con el elamita cuando se convirtió en lengua oficial del imperio persa?
¿Y cómo influyeron todos estos idiomas en las lenguas que hablamos hoy? Las respuestas nos llevarán al corazón de una de las transformaciones lingüísticas más dramáticas de la historia humana. Una historia de supervivencia, adaptación y legado que conecta directamente con nuestro mundo moderno. Capítulo 6. La supervivencia de los inmortales, cuando las lenguas muertas cobran vida eterna. Llegamos ahora al momento más extraordinario y paradójico de nuestra historia, el momento en que las lenguas aparentemente muertas cobran una vida eterna, más duradera y misteriosa que cuando eran habladas en las calles y mercados. Porque aquí es donde la historia de los idiomas mesopotámicos se vuelve verdaderamente fascinante. Ninguno de ellos murió realmente. Todos, de diferentes maneras, continuaron viviendo, influyendo, transformándose y legando secretos que llegarían hasta nuestros días. Comencemos con la historia más extraordinaria, la supervivencia del sumerio. Estamos hablando del año 1600 a.C. En las calles de Ur, Uruk y Babilonia ya nadie habla sumerio cotidianamente. Los niños aprenden acadio como lengua materna, los comerciantes negocian en acadio, los soldados maldicen en acadio. Para todos los efectos prácticos, el sumerio está muerto. Pero entonces ocurre algo que desafía nuestra comprensión moderna de cómo funcionan las lenguas. El sumerio comienza una segunda vida más larga y en algunos aspectos más influyente que la primera. ¿Cómo es posible? La respuesta está en las escuelas de escribas. Los maestros acadios se enfrentaban a un problema práctico. Las bibliotecas estaban llenas de textos sumerios, miles de tablillas con literatura, leyes, rituales, conocimientos técnicos, todo escrito en una lengua que las nuevas generaciones no entendían. ¿Qué hacer? ¿Dejar que se perdiera para siempre el conocimiento de siglos? La solución fue genial: convertir el sumerio en una lengua clásica, como el latín en la Europa medieval. Los escribas desarrollaron métodos sistemáticos para enseñar sumerio a estudiantes que nunca lo habían oído hablar. Crearon gramáticas, diccionarios, ejercicios de traducción. Imaginen la escena. Un joven escriba acadio, allá por el 1400 a.C., sentado en una escuela de Babilonia, copiando meticulosamente listas de vocabulario sumerio acadio. No sabe que está participando en el primer programa de lenguas clásicas de la historia, ni que su trabajo permitirá que, 3500 años después, nosotros podamos leer los pensamientos de los primeros escritores de la humanidad. Pero el sumerio no sobrevivió solo como lengua de estudio. Cobró una función sagrada, misteriosa, que lo haría prácticamente inmortal. Los sacerdotes mesopotámicos decidieron que ciertos rituales solo podían realizarse en sumerio. ¿Por qué? Porque creían que los dioses más antiguos solo entendían la lengua más antigua. Esta decisión tuvo consecuencias extraordinarias. Durante más de 1500 años, desde el 1600 a.C. hasta al menos el 100 después de Cristo, sacerdotes de toda Mesopotamia siguieron recitando himnos en sumerio, realizando ceremonias en sumerio, copiando textos sagrados en sumerio. Era una situación única en la historia. Una lengua completamente muerta que seguía siendo activamente usada, enseñada y preservada. Los últimos textos sumerios que conservamos son del período parto, casi contemporáneos con el nacimiento de Cristo. Una lengua que había emergido antes de las pirámides seguía siendo escrita cuando ya existía el Imperio Romano. ¿Y saben qué es lo más extraordinario? Que gracias a esta supervivencia artificial del sumerio, los académicos acadios desarrollaron las primeras gramáticas comparativas de la historia. Para enseñar sumerio a hablantes de acadio, tuvieron que analizar sistemáticamente las diferencias entre ambas lenguas. Crearon, sin saberlo, la ciencia de la lingüística comparada.
Ahora volvamos al acadio, el gran conquistador lingüístico. Su destino fue diferente, pero igualmente fascinante. Mientras el sumerio se convertía en lengua sagrada, el acadio se transformaba en la primera lengua verdaderamente internacional de la historia. Durante el segundo milenio antes de Cristo, el acadio se había extendido mucho más allá de Mesopotamia. Se hablaba en Siria, en Anatolia, en el Levante, pero sobre todo se había convertido en la lengua de la diplomacia internacional. Los archivos de Tel el Amarna en Egipto nos han preservado un tesoro único, la correspondencia diplomática entre los faraones egipcios y los reyes de todo el Medio Oriente durante el siglo XIV antes de Cristo. ¿En qué idioma están escritas estas cartas? En acadio. Reyes hititas escribían en acadio al faraón. Príncipes cananeos enviaban sus súplicas en acadio. El rey de Asiria negociaba alianzas en acadio. ¿Por qué acadio y no egipcio, que era la lengua de la superpotencia de la época? Porque el acadio ya tenía algo que ninguna otra lengua poseía: una tradición escrita de más de 1000 años, un sistema de escritura perfectamente adaptado para uso internacional y, sobre todo, una red de escribas entrenados que se extendía por todo el mundo conocido. El acadio se había convertido en el inglés de la Edad del Bronce. Si querías hacer negocios internacionales, tenías que saber acadio. Si querías leer literatura clásica, tenías que saber acadio. Si querías acceder al conocimiento científico y técnico más avanzado, tenías que saber acadio. Esta posición privilegiada hizo que el acadio evolucionara de maneras fascinantes. Se diversificó en múltiples dialectos regionales. El babilonio del sur desarrolló características propias. El asirio del norte mantuvo formas más arcaicas. Aparecieron variedades internacionales, simplificadas para el uso diplomático. Pero quizás lo más interesante es cómo el acadio influyó en las lenguas con las que entraba en contacto. El hebreo bíblico está lleno de préstamos del acadio. El arameo adoptó términos técnicos acadios. Incluso lenguas tan lejanas como el griego tomaron palabras acadias a través de contactos comerciales. El elamita, por su parte, vivió una transformación igualmente extraordinaria. Cuando Ciro el Grande conquistó Elam en el 539 a.C., se enfrentó al mismo dilema que habían enfrentado los acadios con el sumerio y los casitas con el acadio. ¿Qué hacer con una lengua local con siglos de tradición administrativa? La solución persa fue revolucionaria. En lugar de imponer el persa como única lengua oficial, crearon el primer sistema administrativo verdaderamente multilingüe de la historia. El imperio persa funcionaba con 3 lenguas oficiales: persa antiguo para los decretos imperiales, acadio para la continuidad administrativa mesopotámica y elamita para la administración de las regiones orientales. Esta decisión tuvo consecuencias extraordinarias para el elamita. De ser la lengua de un reino regional, se convirtió en uno de los idiomas oficiales del imperio más grande que el mundo había visto. Textos elamitas fueron leídos desde India hasta Egipto, desde las estepas de Asia Central hasta las costas del Mediterráneo. Los archivos de Persépolis nos han preservado miles de tablillas administrativas en elamita que nos muestran cómo funcionaba este sistema multilingüe. Un texto típico podía comenzar con una fórmula en persa antiguo, continuar con detalles administrativos en elamita y terminar con referencias técnicas en acadio. Era una burocracia políglota de una complejidad que rivaliza con cualquier organización internacional moderna. Pero quizás lo más fascinante es cómo estas lenguas siguieron influyéndose mutuamente incluso después de su aparente muerte. El arameo, que gradualmente reemplazó al acadio como lengua franca del Medio Oriente, conservó cientos de términos acadios. El árabe, cuando se expandió siglos después, adoptó palabras que tenían su origen último en el sumerio. Y aquí llegamos
a una de las revelaciones más extraordinarias de la lingüística moderna. Cuando los académicos comenzaron a estudiar las lenguas semíticas comparativamente, descubrieron que el acadio, esa lengua muerta de Mesopotamia, había preservado formas arcaicas que habían desaparecido de todas las demás lenguas semíticas. ¿Qué significa esto? Que el acadio se convirtió en una ventana única para entender cómo eran las lenguas semíticas originales. Gracias al acadio, podemos reconstruir aspectos del protosemítico que de otra manera habrían permanecido para siempre en el misterio. Es como si el acadio fuera un fósil lingüístico viviente que preservó durante milenios formas de hablar que sus lenguas hermanas habían olvidado hace mucho tiempo. Y el casita, a pesar de su escasa documentación, también dejó huellas duraderas. Los términos casitas relacionados con caballos se extendieron por todo el Medio Oriente. Palabras casitas para describir técnicas de equitación aparecen en textos hititas, en documentos egipcios, incluso en inscripciones persas. Más aún, algunos especialistas creen que ciertos aspectos de la administración imperial posterior, especialmente la forma persa de gobernar pueblos diversos respetando sus tradiciones locales, podría haber tenido sus raíces en las estrategias casitas de dominación por asimilación. Pero aquí viene la pregunta que nos conecta directamente con nuestro presente. ¿Cómo llegaron hasta nosotros todos estos secretos lingüísticos? ¿Cómo es posible que hoy podamos leer los pensamientos de un escriba sumerio de hace 5000 años o entender las cartas diplomáticas de un rey acadio? La respuesta nos lleva a una de las aventuras intelectuales más emocionantes de los últimos 2 siglos, el descifrado de las escrituras cuneiformes. Una historia de genios obsesivos, de intuiciones brillantes, de décadas de trabajo paciente que literalmente resucitó lenguas que habían permanecido en silencio durante milenios. Capítulo 7. El legado eterno. Como 4 lenguas antiguas siguen viviendo hoy. Y ahora llegamos al momento más emocionante de nuestra travesía. El momento en que estas lenguas antiguas, aparentemente perdidas para siempre, volvieron a la vida y nos revelaron secretos que cambiaron nuestra comprensión de la humanidad. La historia comienza en el siglo XVIII, cuando viajeros europeos empezaron a explorar las ruinas de Mesopotamia. Imaginen su asombro al encontrar miles de tablillas de arcilla cubiertas de extrañas marcas en forma de cuña, enterradas en palacios que habían sido magníficos cuando Europa era apenas un conjunto de tribus bárbaras. Pero ¿cómo descifrar algo para lo que no existía ninguna piedra roseta, ninguna traducción conocida? Era como intentar resolver un rompecabezas de 5000 piezas sin saber siquiera qué imagen se suponía que formaran. El primer gran avance llegó gracias a las inscripciones trilingües persas de Beistún, en Irán. Estas enormes inscripciones en roca, mandadas hacer por Darío el Grande, estaban escritas en 3 idiomas: persa antiguo, elamita y acadio, entonces llamado babilonio. El persa antiguo fue descifrado primero, y eso dio la clave para atacar los otros 2. Pero aquí viene lo extraordinario. Cuando los especialistas lograron descifrar el acadio en la década de 1850, se dieron cuenta de que habían encontrado algo mucho más grande de lo que esperaban. No era solo un idioma antiguo más, era la puerta de entrada a la literatura más antigua de la humanidad. ¿Recuerdan la escena que describimos al principio con George Smith descubriendo la historia del diluvio en 1872? Ese momento cambió literalmente la historia del pensamiento humano. De repente, quedaba claro que las tradiciones bíblicas no habían surgido de la nada, sino que bebían de fuentes mucho más antiguas. La épica de Gilgamesh,
Cuando fue traducida completamente, reveló paralelos asombrosos con relatos bíblicos. El diluvio de Ut-Napishtim era casi idéntico al de Noé. La historia del hombre creado del barro resonaba con la creación de Adán. Los códigos legales mesopotámicos mostraban principios que aparecerían después en las leyes mosaicas. Pero el impacto fue mucho más allá de lo religioso. De repente, la historia humana se había extendido dramáticamente hacia atrás. En lugar de comenzar con Grecia y Roma, la civilización occidental tenía raíces que se hundían hasta el cuarto milenio antes de Cristo. Y entonces llegó el descubrimiento del sumerio. Cuando los especialistas se dieron cuenta de que muchos textos acadios eran en realidad traducciones de originales sumerios, comenzó una de las aventuras intelectuales más fascinantes de la historia moderna. Descifrar el sumerio fue infinitamente más difícil que descifrar el acadio. El acadio, al fin y al cabo, pertenecía a una familia lingüística conocida, pero el sumerio era completamente único, sin parientes vivos que pudieran dar pistas sobre su estructura. Los pioneros de la sumerología trabajaron como arqueólogos del lenguaje, reconstruyendo la gramática sumeria signo por signo, palabra por palabra, texto por texto. Fue un trabajo de décadas, realizado por generaciones de académicos obsesivos que dedicaron sus vidas a resucitar una lengua muerta. ¿Y saben qué descubrieron? Que el sumerio no era primitivo en absoluto. Al contrario, era un idioma de una sofisticación extraordinaria, capaz de expresar conceptos abstractos complejos, de crear literatura de una belleza que rivaliza con cualquier obra moderna, de formular ideas filosóficas y religiosas de una profundidad que sigue impresionándonos. Los textos sumerios nos revelaron que hace 5000 años ya existían debates sobre la naturaleza de la justicia, reflexiones sobre el sentido de la vida, lamentaciones sobre la mortalidad humana que nos resultan dolorosamente familiares. ¿Para qué sirve la riqueza si al final todos morimos?, se preguntaba un poeta sumerio. ¿Por qué sufren los inocentes mientras prosperan los malvados?, reflexionaba otro. Estas no eran las preguntas de primitivos bárbaros, eran las mismas preguntas que nos hacemos hoy, formuladas con una elocuencia que atraviesa los milenios y nos habla directamente al corazón. El descifrado del elamita fue igualmente revelador, aunque por razones diferentes. El elamita nos mostró que Mesopotamia no había sido nunca un mundo aislado, sino parte de un sistema internacional complejo donde diferentes civilizaciones interactuaban, competían y se influenciaban mutuamente. Los textos elamitas revelaron redes comerciales que se extendían desde el Valle del Indo hasta Anatolia. Mostraron sistemas diplomáticos sofisticados, tratados internacionales, intercambios culturales de una complejidad que rivalizaba con el mundo moderno. Y el Casita, a pesar de su documentación fragmentaria, nos enseñó algo igualmente importante, que la diversidad lingüística no era vista como un problema en el mundo antiguo, sino como una herramienta de poder y sofisticación. Los casitas nos mostraron que era posible conquistar un imperio y mantenerlo durante siglos, no imponiendo la propia cultura, sino adoptando y adaptando la cultura local. Era una lección de pragmatismo político que muchos imperios posteriores tardarían siglos en aprender. Pero quizás el descubrimiento más extraordinario fue darse cuenta de cómo estos 4 idiomas seguían viviendo en lenguas modernas. El acadio había dejado huellas en el hebreo, el arameo y el árabe. El sumerio había influido en el acadio y a través de él en toda la familia semítica. El elamita había contribuido al desarrollo del persa antiguo. Incluso el casita había dejado términos técnicos que siguieron usándose durante siglos. Era como descubrir que nuestro ADN lingüístico contenía genes de civilizaciones que creíamos completamente perdidas.
Palabras que usamos hoy tienen raíces que se remontan a escribas sumerios trabajando bajo la luz de antorchas hace 5 milenios. Tomemos algunos ejemplos concretos que les van a parecer increíbles. La palabra alcohol viene del árabe al-kul, pero kul deriva de un término acadio que originalmente significaba polvo fino. Los sumerios ya conocían técnicas de destilación y refinamiento que dieron origen a esta familia de palabras. El término paraíso viene del persa pairidaesa, jardín cerrado, pero este concepto fue influido por las descripciones sumerias del Dilmun, el jardín de los dioses, que aparecen en textos de hace 4000 años. La palabra caos viene del griego, pero el concepto griego fue influido por las cosmogonías mesopotámicas que describían el estado primordial del universo como un conflicto entre fuerzas ordenadoras y desordenadores. Incluso nuestros sistemas legales modernos conservan principios que aparecen por primera vez en códigos sumerios y acadios. La presunción de inocencia, la proporcionalidad de las penas, la distinción entre delitos civiles y criminales. Todos estos conceptos tienen sus raíces más antiguas en las leyes mesopotámicas. ¿Y qué hay de nuestros sistemas de escritura? Aunque el alfabeto latino que usamos deriva del fenicio, la idea misma de usar símbolos para representar sonidos nació con los escribas sumerios que adaptaron sus pictogramas para escribir sonidos acadios. Pero quizás lo más extraordinario es cómo estos idiomas antiguos siguen influenciando nuestras lenguas vivas de maneras que ni siquiera sospechamos. Los lingüistas han descubierto que ciertos patrones sintácticos del árabe clásico, que se extendieron con la expansión islámica, tienen paralelos sorprendentes con construcciones acadias documentadas 3000 años antes. El hebreo moderno, cuando fue revivido como lengua hablada en el siglo XX, incorporó conscientemente términos técnicos reconstruidos a partir de raíces acadias documentadas en textos cuneiformes. Incluso el inglés, que parece tan alejado de estas tradiciones, contiene palabras cuyo origen último se remonta a Mesopotamia. Eden, Babel, Serap, Cherub, todas vienen de términos que aparecen por primera vez en textos acadios. Pero el legado va mucho más allá de las palabras individuales. Estos idiomas antiguos nos legaron formas de pensar, de organizar la realidad, de entender el cosmos que siguen influyendo en nosotros. La idea occidental de la historia como progreso lineal tiene sus raíces en las cronologías mesopotámicas. El concepto de derecho natural deriva de principios formulados por primera vez en códigos sumerios. Nuestra comprensión de la astronomía se basa en observaciones sistemáticas que comenzaron en templos mesopotámicos hace 4000 años. Y aquí llegamos a la revelación final, la que conecta todo lo que hemos descubierto. Estos 4 idiomas no fueron simplemente lenguas de civilizaciones perdidas. Fueron los primeros experimentos de la humanidad con algo que nos define como especie. La capacidad de preservar y transmitir conocimiento complejo a través del tiempo y el espacio. El sumerio nos enseñó que podíamos convertir el pensamiento en símbolos permanentes. El acadio nos mostró que esos símbolos podían viajar y conectar pueblos lejanos. El elamita nos demostró que la diversidad lingüística podía ser una fuente de riqueza en lugar de conflicto. El casita nos reveló que las lenguas podían hibridarse y fortalecerse mutuamente. En conjunto, estos 4 idiomas fueron el primer laboratorio de la humanidad para experimentar con algo que seguimos perfeccionando hoy: la comunicación global, la preservación del conocimiento, la traducción entre culturas, la administración de la diversidad. Cuando hoy usamos Internet para comunicarnos instantáneamente con personas de todo el mundo, cuando traducimos automáticamente entre docenas de idiomas, cuando archivamos digitalmente el conocimiento humano,
estamos continuando experimentos que comenzaron hace 5000 años en las escuelas de escribas de Ur y Babilonia. Los sumerios, acadios, elamitas y casitas fueron los primeros cosmopolitas de la historia, los primeros ciudadanos de un mundo conectado por el lenguaje escrito. Nosotros somos sus descendientes directos, no solo genéticamente, sino intelectual y lingüísticamente. Sus lenguas no murieron, se transformaron, evolucionaron, se hibridaron, dieron lugar a nuevas formas de comunicación que culminaron en el mundo interconectado que habitamos hoy. Y por eso, cada vez que escribimos un mensaje, cada vez que traducimos un texto, cada vez que preservamos conocimiento para las generaciones futuras, estamos honrando el legado de aquellos primeros escribas que, hace 5 milenios, se atrevieron a convertir el pensamiento humano en marcas permanentes sobre arcilla. Ellos fueron los primeros en creer que las palabras podían ser inmortales, y tenían razón. El eco eterno de Mesopotamia. Amigos de mitos y héroes, hemos llegado al final de esta extraordinaria travesía por los primeros idiomas de la historia humana. Hemos descubierto que el sumerio, el acadio, el elamita y el casita no fueron simplemente lenguas de civilizaciones perdidas, sino los pilares fundacionales de todo lo que somos como especie comunicativa. Hemos aprendido que hace 5000 años, en las polvorientas llanuras entre el Tigris y el Eufrates, nuestros ancestros dieron el salto más importante de la historia humana. Convirtieron el pensamiento en símbolos permanentes, crearon las primeras bibliotecas, desarrollaron los primeros sistemas de traducción y establecieron las bases de la comunicación global. Cada vez que escribimos, cada vez que leemos, cada vez que preservamos conocimiento para el futuro, estamos continuando un experimento que comenzó con los primeros escribas sumerios. Somos los herederos directos de aquellas mentes brillantes que se atrevieron a creer que las palabras podían ser inmortales. Y tenían razón. Porque aquí estamos nosotros, 5 milenios después, todavía leyendo sus pensamientos, todavía aprendiendo de su sabiduría, todavía maravillándonos ante su genialidad. ¿Qué otros secretos guardan las miles de tablillas que aún no hemos descifrado? ¿Qué nuevas revelaciones nos esperan en los archivos que los arqueólogos siguen descubriendo? ¿Cómo cambiarán estas lenguas antiguas nuestra comprensión del futuro? El eco de Mesopotamia sigue resonando, y nosotros somos parte de esa resonancia eterna. Si esta historia les ha fascinado tanto como a mí, los invito a explorar nuestros otros videos sobre las civilizaciones que forjaron el mundo. Suscríbanse, activen la campanita y únanse a nuestra comunidad de exploradores del pasado. Porque como nos enseñaron los antiguos mesopotámicos, el conocimiento compartido es conocimiento que se multiplica, y las historias que recordamos son las que nos definen como humanidad. Hasta la próxima aventura en Mitos y Héroes, donde el pasado nunca muere, solo espera ser redescubierto.